o en algún caso de accidente, ¿de acuerdo? Y diréis vosotros, me parece muy bien, pero ¿qué tenemos que hacer para socorrer a alguien? Pues principalmente es la premisa PAS, que significa proteger, alertar y socorrer. A ver otro nombre si me aparece por aquí. O alguien que se anime a ver qué puede significar para ello eso de proteger, alertar y socorrer. Alguien que lo diga. ¿No es la normativa de que se debe poner a la víctima, bueno, o paciente, o como se le quiera llamar, en un sitio donde esté protegido? Por ejemplo, si hay un accidente en la carretera, apartarlo, alertar, o sea, llamar a los servicios de emergencias, ya sea ambulancia o bomberos y demás, y después practicar lo que es en sí los primeros auxilios. Muy bien. Proteger, alertar y socorrer. Son tres palabras que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de actuar ante una emergencia fuera del entorno hospitalario. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Como bien ha dicho nuestra compañera, proteger es la palabra casi más importante de las tres. ¿Y por qué? Pues imaginaos, por ejemplo, que estamos ante un escape de gas en un edificio y bueno, pues nosotros nos disponemos a entrar y a socorrer a las personas que hay dentro. Punto número 1. A ver, la compañera que hablaba antes, ¿tú entrarías directamente? No, primero llamaría a los servicios de emergencias por el hecho de que puede ser peligroso para mí también. Muy bien, o sea que primero te proteges a ti misma, ¿no? Sí. Bien. Pues en efecto, lo primero que hay que hacer es siempre protegernos a nosotros mismos, porque si estamos en un escape de gas y entramos a socorrer, a hacernos el valiente, ni al final ni socorremos a la persona y encima nos estamos perjudicando a nosotros, ¿vale? Esa es la primera parte de la premisa PAS, que es protegernos a nosotros mismos. También proteger se refiere a prevenir pues la agravación del accidente. Es muy importante controlar la situación antes de socorrer a alguien, como hemos dicho antes, porque quizás tú seas la única persona que pueda socorrer a la persona y si no te proteges a ti mismo, pues ninguno de los dos podrá ser ayudado. ¿De acuerdo? Alertar. A ver, ¿quién sabe qué es el 112? No me salís aquí. Un centro de coordinación de emergencia. Muy bien. ¿Y has llamado tú alguna vez al 112? Sí, varias. ¿Y qué has dicho? ¿Qué información has dado? Yo soy enfermera también. Ah, muy bien, pues entonces... Vale, Sí, ¿y qué pero a solemos veces decir? como usuaria sí que he tenido que llamar, pues lo primero, decir el lugar donde estás, lo que ha pasado, dar un número de teléfono de contacto y, en fin, y explicar la situación. Efectivamente. Bueno, pues hay algunas palabras dentro de la premisa alertar, ¿vale? Para llamar al 112 que tenemos que tener muy en cuenta, que son ¿qué? Es decir, ¿qué ha sucedido? Pues ha habido un incendio en una vivienda, en el segundo piso, en un edificio de 6 plantas, ha habido un accidente de tráfico con un choque frontal entre dos turismos. ¿Dónde? Tenemos que decir siempre el lugar exacto donde se ha producido el incidente. Pues el número de la calle concreta o el punto kilométrico, o algún punto de referencia si no sabemos específicamente cuál va a ser el lugar exacto donde ha ocurrido el accidente. ¿Quién? Es decir, el número de heridos, pues lo que estamos contando, y su estado, que eso es muy importante. Y luego si hay algún peligro, como por ejemplo hemos dicho antes que ha habido un escape de gas, pues algún peligro que no podamos controlar nosotros, como algún poste eléctrico caído, alguna fuga de gas, desprendimiento, etcétera. ¿Para qué? Para poder activar a aquellos técnicos especialistas para poder solventar la situación. Y es muy importante, como ha dicho antes la compañera, que hay que dar nuestros datos, porque si necesitan volver a contactar con nosotros para preguntar cualquier duda, hay que darle tanto nuestro nombre completo como el número de teléfono. ¿De acuerdo? Bien, pues esto de proteger y alertar está muy bien, pero podemos hacer un pequeño triaje. ¿Que alguien sabe lo que es un triaje? Que no sea la compi enfermera. Evaluar las urgencias, ¿no? La gravedad. Muy bien. A ver, hacer un triaje, en este caso vamos a utilizar un triaje que se realiza de forma extrahospitalaria. El primer triaje inicial prehospitalario ante incidentes con múltiples víctimas para ser aplicado por personal sanitario, que seríamos nosotros, es el triaje SHORT. ¿Vale? Entonces está dividido en 4 colores, que es muy sencillo,
y responderemos a esas preguntitas que estáis viendo ahí. ¿Puede caminar? Sí. Pues si puede caminar, ya la persona está en un color verde. ¿Que no puede caminar? Hacemos una segunda pregunta, y es si habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas. Si sí está caminando y sí obedece a órdenes sencillas, estaríamos en un color amarillo. Y si ya no respira, estaríamos en un rojo. Y si ni respira, ni nos está contestando, ni está haciendo nada, estaríamos hablando de un color negro, ¿vale? Y si tenemos delante cualquier tipo de hemorragia, las tendríamos que taponar. Volvemos otra vez. Proteger, alertar y socorrer. A ver, ¿qué significa eso de socorrer? Víctor. Pues en la medida de los conocimientos que tengamos, poder, ¿cómo se llama la maniobra exactamente? No la sé. La ERCP, boca a boca, por lo que tengo entendido, ya no se suele usar o no se recomienda mucho si no se tiene mucha especialidad en eso. No sé. Vamos, ponerte al lío, ¿no? Intentar mantener a la víctima con vida hasta que lleguen los especialistas. Muy bien. Bueno, pues en el momento de socorrer, puede ser que a cada uno de nosotros nos entre esa vena de héroe, que nos entra a todo el mundo cuando tenemos pues unas pequeñas nociones básicas y en vez de solventar el problema, pues la acabamos liando, ¿vale? Entonces esa vena de héroes en ocasiones lo que hace es ralentizar un poquito el proceso de atención al afectado. Es decir, si yo, por ejemplo, me dispongo a atender a una persona herida por tráfico y me pongo a realizar la RCP sin haberle pensado pues qué le ha pasado o si está respirando o si tiene pulso, es decir, yo me pongo a hacerlo a lo loco, pues a lo mejor podemos agravar el estado de esa persona y en vez de ayudarla, lo que estamos es pues haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos a ver unas pequeñas pautas sobre qué podemos hacer para socorrer a una persona en el caso de que estemos ante un accidente. Lo primero que vamos a valorar en una persona para intentar socorrerla es comprobar si la persona está consciente y está orientada. Pues a lo mejor vemos si le damos unas palmaditas en la cara o le hacemos algunas preguntas sencillas. Oye, que está bien, pues ya está, me despreocupo. Ahora bien, aquí viene el problema. Si ni me contesta dándole tortas en la cara y vemos encima que está totalmente desorientado, lo de desorientado vale porque por lo menos está respirando. Pero ¿qué pasa si esa persona no está consciente? Tenemos que observar si esa persona está respirando. Y diréis vosotros, ¿cómo sé yo si está respirando una persona que está medio inconsciente? Porque perfectamente puede estar muerta. Bueno, pues podemos ver si se eleva o no la caja torácica, es decir, si mueve el pecho hacia arriba y hacia abajo. Podemos escuchar también la salida de aire, aunque sea muy flojita, poniendo nuestra oreja en la nariz de la persona. Podemos sentir también en nuestra mejilla el aire que está exhalando esa persona. ¿Y qué pasa si no hemos visto nada de lo que hemos mencionado? Es decir, si no responde, pues tenemos que ver si la persona tiene pulso, ¿de acuerdo? ¿Y cómo comprobamos el pulso? Pues colocaremos los dedos índice y corazón en la arteria carótida, que está situada en el cuello y al lado y por debajo de la nuez de Adán, ¿vale? Luego también podemos colocar el oído sobre el pecho de la víctima para intentar oír algún latido cardíaco, o sin embargo podemos coger el pulso radial, ¿vale? Que ahí es donde está la arteria y pues veremos a ver si tiene pulso y si no lo tiene. La cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia, esto es una consecución de unos procesos a seguir para la resucitación de una persona con éxito en una parada cardíaca, ¿vale? Que está compuesta por 4 eslabones muy sencillos y van como si de una cadena se tratase. Entonces, esta cadena resume principalmente los eslabones vitales necesarios para la resucitación de la persona. La mayoría de estos eslabones se aplican pues, a las víctimas tanto de parada cardíaca primaria como de parada por asfixia, ¿vale? Entonces estaríamos en el primer eslabón, que es el reconocimiento precoz y de pedir ayuda, es decir, algo no va bien la persona, me pongo a llamar al 112, ¿vale? A alertar a los servicios sanitarios. Que no tiene pulso y no respira, me pongo a hacerle la RCP precoz. Si estoy con otra persona, le pediré, que sería el tercer eslabón, un desfibrilador, ¿vale? Y bueno, pues engancharíamos el desfibrilador, le pondríamos las pegatinas y tal, que luego veremos un vídeo. Y luego ya el cuarto eslabón sería a nivel hospitalario, ¿vale? Pero estos 3 eslabones principales correrían a cargo nuestro, ¿de acuerdo?
Luego vamos a ver algunos casos de electrocución, ¿vale? Que, bueno, pues algunos de los peligros de una descarga eléctrica no suelen ser muy comunes, pero también tenemos que tener en cuenta porque muchas veces pues, vamos a campamentos donde acampamos simplemente en el campo y a lo mejor hay algún puesto eléctrico, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Una descarga eléctrica puede no dejar ninguna marca visible en el cuerpo o causar quemaduras de importancia, ¿de acuerdo? También puede causar daños internos graves como una parada cardíaca. Los peligros de una descarga eléctrica van a depender de la cantidad del voltaje de la descarga, de la situación basal de la persona, es decir, de cómo estuviese esa persona antes de haberle dado una descarga, el tipo de corriente que le ha entrado a la persona en el cuerpo, la rapidez de nuestra actuación, eso es muy importante, y luego también el tratamiento que reciba posteriormente en el hospital. Entonces, las recomendaciones principales pues, ante una situación de electrocución pues son las siguientes. Primeramente, llamar al 112. Si la fuente de quemadura es un cable de alto voltaje o, sin embargo, un rayo. En esos dos casos llamaríamos al 112. Si está en nuestra mano apagar la fuente de electricidad, la apagaríamos. Si no podemos, pues tenemos que alejar a la víctima con algún objeto pues no conductor y seco siempre. Pues, por ejemplo, pues un palo de madera o algún trozo de plástico, ¿vale? Para movilizar a la persona y alejarla del escenario. No podemos tocar a la persona bajo ningún concepto, ¿vale? Porque si sigue estando en corriente con en contacto con la corriente eléctrica, pues al final nosotros nos llevamos el chispazo, ¿vale? Y luego, si vemos, por ejemplo, pues que hay cables que todavía emiten chispa o vemos que hay un peligro para nosotros, nos volvemos otra vez a protegernos, tendríamos que estar al menos a 5 metros del escenario, ¿vale? Y no movilizaremos a la persona a no ser que se encuentre en un peligro inminente. Y siempre y cuando se haya cortado el suministro eléctrico. Algunos síntomas de la electrocución pues pueden ser una confusión, quemaduras graves, convulsiones, pérdida de conocimiento, un paro cardíaco, dificultad para respirar, pero ya os digo que esto todo va a depender del tipo de corriente que sea y de la cantidad que haya entrado en el cuerpo de la persona. Vamos a ver ahora también un caso que nos puede pasar en los campamentos, pero perfectamente, y seguramente muchos de nosotros hayamos estado delante y no hayamos sabido pues, que se trata de una lipotimia. Una lipotimia es un desmayo o un síncope que puede acarrear o no pérdida de conciencia, ¿vale? Y consiste principalmente en una caída brusca de la presión sanguínea. ¿Por qué? Pues porque ha habido una falta de oxígeno en cantidad suficiente a todo el cerebro debido a una disminución transitoria de un aporte de oxígeno, ¿vale? Y diréis vosotros, ¿y cómo se causa una lipotimia? Bueno, pues pueden haber varios factores. Puede ser por deshidratación, porque nos hayamos levantado muy bruscamente si estábamos tumbados o sentados, porque tengamos ansiedad en un momento así fuerte, por exceso de calor. Puede haber varios factores, ¿de acuerdo? Y diréis vosotros, ¿y cómo se manifiesta esa lipotimia? Bien, pues nosotros podemos ver que la persona está mareada, que empieza a sudar, que empieza a ver borroso, que tiene la cara pálida, que tiene la presión sanguínea baja o que le cuesta respirar y respira de forma rápida y superficial, ¿vale? Lo que haremos principalmente con una persona que sufre una lipotimia es retirar a la persona a un lugar fresco y seco, es decir, si le está dando una insolación a la persona porque estamos a 40 grados en el campo, pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? Lo tendremos que apartar pues, a un árbol con sombra o a un sitio más fresco. Lo segundo que haremos será aflojarle la ropa, es decir, pues si vemos que le está dando una lipotimia y vemos que tiene la camisa con el botón así, pues evidentemente intentamos desaflojar la ropa, ¿vale? Ya sea con pañoletas, abrigos, camisas o bisutería o lo que sea. Tenemos que tumbar a la persona en una superficie plana y elevarle los miembros inferiores por encima del nivel del corazón, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante que solemos hacer siempre es, estoy mareado, toma agua, bebe agua. No le podemos dar ni sólido ni líquido hasta que la persona se recupere totalmente, ¿vale? En el caso de que la lipotimia se prolongue más de 20 minutos, tendremos que llamar pues, a los servicios de emergencia. ¿De acuerdo? Y luego, si la persona afectada en el momento de sufrir ese mareo y esa lipotimia tuviese náuseas, tenemos que colocar a la persona en posición lateral de seguridad, ¿vale? Pues para evitar alguna aspiración que se haga en el momento de estar tumbado y de expulsar, ¿de acuerdo? Bueno,
¿Alguien sabe lo que es la maniobra de Helmich? ¿Algún voluntario que lo diga? Maniobra. No, dale. No, yo me callo. Que la maniobra de Heimlich es cuando la utilizas cuando se te ha quedado algo atragantado de comida y se te bloquean las vías respiratorias, entonces lo tienes que expulsar. Muy bien. ¿Pero eso te lo puedes hacer tú a ti misma? No, se lo tienes que hacer a otra persona. Vale, muy bien. Bueno, Pero pues una vez... antes, Sí, había que hacer como que tenías que incentivar a la persona que tosiera primero, después darle golpes en la espalda y después ya hacías esto. eso es, exactamente. La maniobra de Helmich se utiliza, ¿vale? Pues para liberar, como ha dicho nuestra compañera, el conducto respiratorio. Normalmente porque ha sido bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro tipo de alimento. Ha habido muchísimos niños en el colegio que se han atragantado con un capuchón de bolígrafo o comiendo un chicle o cualquier objeto que obstruya la vía respiratoria, ¿vale? Hay que realizar la maniobra de Helmich. Pero ¿qué pasa? Como ha dicho la compañera, siempre antes de realizar esta maniobra tenemos que animar a la persona a toser. Si una persona tose, y significa que le está entrando el aire y le está saliendo, es decir, hay que seguir animando a toser. Hay un estrecho margen de tiempo de entre que la persona está tosiendo y que la persona está totalmente morada y se te cae al suelo, ¿vale? Entonces hay que saber actuar rápido. Que vemos en un tiempo que esa persona pues no consigue expulsar ese elemento por sus propias vías como es la tos, pues ya iniciaremos la maniobra de Helmich, ¿vale? Entonces nos pondremos detrás de la persona con los brazos alrededor de su cintura, ¿vale? Y con un puño con la mano y con la otra encima, ¿vale? Un poquito por encima del ombligo, que sería la zona del epigastrio, con toda la fuerza del mundo hacia adentro y hacia arriba, pero con fuerza. No me vale hacer así porque eso al final no hace nada y la persona acaba en el suelo sin poder respirar. Siempre con mucha energía, ¿vale? Como si estuviese tratando de levantar a la persona, daremos golpes en seco hacia arriba y os aseguro que esa persona expulsa el cuerpo. Parece una tontería, pero al final lo acaba expulsando, ¿vale? Y ya, como os digo, siempre animar a la persona a toser y si vemos que ya que no puede toser o se está empezando a poner morado o tal, le haremos la maniobra de Helmich, ¿vale? Y vamos a pasar a la RCP, que parece la estrella de todo taller de primeros auxilios. Entonces, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién sabe lo que es una RCP? A ver, Reanimación cardiopulmonar. muy bien. ¿Y para qué se utiliza eso, María? Pues cuando cuando no detectas ni la respiración y ya vas a ver si tienes pulso y no lo detectas, pues para mover el corazón y que siga bombeando sangre Muy bien, y pues que se recupere. muy bien. O sea, la RCP se utiliza principalmente para restablecer principalmente el movimiento del corazón, porque como bien ha dicho, ¿cuál era tu nombre? Alba. María. María. María, como bien ha dicho María, pues la persona estaba parada y efectivamente realizamos la RCP pues para volver a estimular ese pulso cardíaco. ¿De acuerdo? La reanimación cardiopulmonar debe practicarse sobre todo a personas que estén paradas, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, como hemos dicho antes, cuando la persona no responde, cuando la persona no respira y cuando la persona no tiene pulso, le haremos la RCP. ¿Cómo colocamos a la persona para hacerle una RCP? ¿Se lo podemos hacer en una silla sentado? María, ¿tú qué crees? Tumbado boca arriba. Muy bien. Bueno, pues la RCP hay que hacerla siempre en un lugar en el suelo, o sea, es decir, en un lugar firme y recto y la persona siempre tendiendo boca arriba, ¿vale? Aflojaremos toda la ropa que sea precisa, pues si tiene una camisa se la quitaremos, si tiene una camiseta se la cortaremos, es decir, dejamos el cuerpo totalmente visible, ¿vale? Tenemos que también que inspeccionar si la persona tiene algo en la boca o no, ¿vale? Si tiene algún cuerpo extraño se lo quitamos. Y luego si la víctima se hubiese atragantado con algo, pues la pondríamos de costado y le daremos fuertes golpes en la espalda y si no, realizaríamos maniobras de Helmich, ¿vale? Para intentar pues, extraer el cuerpo extraño. ¿Qué significa 32?
A ver, ¿quién me lo dice? Cada 30 pulsaciones así para abajo, que no me acuerdo cómo se llaman, tienes que hacer 2 veces boca a boca. Muy bien. 30 compresiones por cada 2 insuflaciones. ¿Qué pasa? Que esto es lo que se ha estudiado toda la vida en todos los sitios, en todos los cursos, en todos los talleres, en la carrera y todo. Pero actualmente está recomendado que, por ejemplo, una persona que no conocemos y tal, y encima si no estamos en un hospital, valdría, es decir, tiene las mismas posibilidades de resucitación, hacerlo con boca a boca que sin boca a boca, es decir, solamente con las compresiones torácicas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. 32. Nos colocaríamos al lado de la persona y con los brazos firmes y sin doblar los codos empezaríamos a presionar en el pecho de la persona, ¿vale? Le facilitaríamos abrir la vía respiratoria, como bien han dicho los chicos antes en el vídeo que hemos visto al principio, para que el aire intente fluir correctamente. Podríamos darle alguna respiración de rescate, siempre 32, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, quiero decirte, ¿cuándo paro yo de hacer la RCP? ¿Cuándo se para de hacer la RCP? A ver quién me sabe responder a esa pregunta. Cuando veas que ya tenga respiración, entonces le pones en la posición lateral de seguridad. Pero tú imagínate, María, que llevas intentando hacerla, porque esto cansa, ¿eh? Vamos, la compi, ¿cómo te llamas? La compañera enfermera. Alba. Alba, no sé si la has hecho, que seguro que sí. ¿Cansa o no cansa? Muchísimo. Cansa muchísimo. Entonces, si veo ya que estoy agotado, que mi compañero también está agotado, y digo, mira, digo, esta persona, digo, ya está súper fría, está cianótica, que quiere decir pues, que está azul, que no tiene, que no respira ni nada, digo, ya la voy a dejar morir. ¿Cuándo creéis que hay que parar de hacer la RCP? A ver que alguien me lo diga. A ver, Víctor, que te veo ahí muy pensativo. No sabría, no sé si estaba en la diapositiva anterior. No lo sé. Nunca. Nunca. Nunca podéis parar de hacer una RCP hasta que llegue la ambulancia. Nunca, nunca, nunca. Os voy a contar un caso de cuando yo estuve haciendo las prácticas así muy rápido. Hubo un señor que se atragantó, comenzaron a hacer maniobra de RCP y la compañera que estaba dijo, mira, dijo, ya llevamos un montón de tiempo, esta persona no va a salir de la parada, lo vamos a dejar. Habíamos llamado ya al 112, ¿eh? O sea que ya estaban de camino. Lo vamos a dejar. Y yo, claro, yo que estaba en práctica, digo, me parece un poco raro. Digo, pero bueno, ¿sabéis lo que pasó cuando llegó la ambulancia? Le echaron una bronca del copón a la compañera porque si se hubiese estado haciendo todavía maniobra de RCP, esa persona hubiera estado viva. Para que veáis la importancia que tiene el hacer la RCP. O sea, nunca, 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 nunca hay que parar de hacer una RCP hasta que llegue la ambulancia. ¿Os ha quedado claro? Víctor, ¿cuándo se para de hacer una RCP? Nunca. 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 María, ¿cuándo se para? Nunca, nunca. Nunca, nunca, ¿vale? Si estáis cansados y tenéis otra persona, pues os releváis, ¿de acuerdo? Pero nunca, por favor. Bueno, la posición lateral de seguridad. A ver quién más está por aquí. A ver, alguien nuevo que no haya hablado. A ver, que veo aquí a alguien de flor roja. Venga, ¿qué significa la posición lateral de seguridad? Pues que hay que colocarle cuando, por ejemplo, hemos hecho la RCP y ya tiene pulso y respira, ¿no? Pues le colocamos en posición lateral. ¿Para qué? Tú dices, bueno, pues lo voy a poner así porque a mí me lo han explicado. Pues para que respire mejor, para que, no sé, realmente... A ver, siempre que se realiza la posición lateral de seguridad, ¿vale? Se debe realizar a una persona pues, que se encuentra inconsciente y que está respirando. O bien, como han dicho, para, pues posteriormente de hacer una RCP, se coloca en posición lateral de seguridad. ¿Vale? ¿Qué es eso de tragarse la lengua? Que lo hemos escuchado antes en el vídeo. Que se le vaya para atrás, ¿no? Pero la lengua se puede tragar.
No, tragar no, se le tapa las vías respiratorias al irse hacia atrás. La lengua no se traga. Que quede muy importante y muy claro. La lengua La no se lengua puede no. tragar porque la lengua está ahí fija. Se puede ir para adelante o se puede ir para atrás, pero la lengua nunca se traga, ¿vale? Eso es un mito que, bueno, que siempre se ha estado diciendo, pero es mentira. La lengua puede ocluir las vías respiratorias, entonces no deja pasar bien el aire, ¿vale? Entonces, con la posición lateral de seguridad, pues evitamos precisamente esto, que la lengua no pueda bloquear las vías respiratorias, que fluya mejor el aire, y también pues normalmente las personas que la ponemos en esta situación es porque también pensamos que pueden vomitar. Es decir, si yo estoy boca arriba y vomito, pues me trago todo el vómito y como que no está bien, ¿vale? Porque podemos sufrir pues alguna aspiración y algunas complicaciones respiratorias más graves, ¿de acuerdo? Y aprovechando la posición lateral de seguridad, que se me ha olvidado deciros antes una cosa, en la RCP, aparte de colocar a la persona boca arriba, ¿qué se debe hacer con la cara, con el mentón, con la frente? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien lo sabe? La frente hacia atrás y el mentón hacia arriba. ¿Y cómo se llama esa maniobra, María? Que seguro que tú la sabes. Es que no me acuerdo Te voy a el nombre. ayudar, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Frente, mentón o algo así era, ¿no? Sí, exactamente. Siempre que hagamos una RCP tenemos que realizar la maniobra frente-mentón, ¿vale? Para abrir la vía respiratoria. Bueno, os voy a poner un vídeo, ¿de acuerdo? Para que veáis el uso del desfibrilador, ¿vale? Que los hay automáticos y semiautomáticos, pero básicamente son muy parecidos y tienen todas instrucciones, ¿de acuerdo? Hola, hoy te voy a explicar cómo actuar frente a un paro cardíaco. Si una persona está inconsciente y no respira o respira mal, está sufriendo un paro cardíaco. Tenés que inmediatamente llamar a la emergencia móvil. Si hay un desfibrilador, conseguilo. Tenés que empezar a comprimir el pecho fuerte y rápido de la víctima y no parar hasta que llegue el desfibrilador o la ayuda médica. Para hacer masaje cardíaco, tenés que arrodillarte al lado de la víctima. Una rodilla tiene que estar a la altura de la cabeza, la otra rodilla a la altura del pecho. Tenés que colocar el talón de una mano en el medio del pecho de la víctima. La otra mano va encima de la que está abajo, entrelaza los dedos y tironea la parte anterior de los dedos hacia arriba. Los brazos tienen que estar rectos y tenés que utilizar el peso de tu cuerpo para comprimir. Comprimí fuerte y rápido. Si hay otra persona contigo, tiene que tirar la cabeza de la víctima hacia atrás durante todas las compresiones. A las 200 compresiones hay que cambiar al que hace masaje cardíaco porque se cansa. Continúa esta maniobra hasta que llegue el desfibrilador. Si no hay un desfibrilador, tenés que continuar comprimiendo el pecho fuerte y rápido hasta que llegue la ayuda médica. No pares de hacer esta maniobra. Es la manera de poder salvarle la vida a la víctima. ¿Cómo funciona un DEA o desfibrilador? Cuentan con dos botones, un botón de encendido y un botón de descarga. Para utilizarlos, simplemente lo tenés que encender y escuchar lo que el aparato te dice. Te va a guiar durante toda la reanimación. Estos son los parches del desfibrilador. Están detrás del aparato. Van colocados como indica la figura. Uno debajo de la clavícula derecha, el otro debajo de la mama izquierda. Llame pidiendo ayuda. Retire los parches del envase detrás de la unidad. Aplique los parches sobre el pecho descubierto del paciente. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Está indicado aplicar un shock. Cargando. Sepárese del paciente. Oprima el botón luminoso de shock. Puede tocar al paciente. Comience ahora la asistencia cardiopulmonar. El masaje cardíaco lo puede hacer cualquier persona con un mínimo de entrenamiento. Haciendo estas maniobras le podés salvar la vida a alguien. Bueno, como veis, es súper fácil utilizar un DESA. O sea, le das al botón, el botón se va a encender en verde y te va a dar todas las instrucciones pertinentes para continuar el proceso, ¿vale? Es muy sencillo, pero es muy importante hacer la RCP antes para que coja el pulso el aparato y que pegue el chocazo, ¿vale? Bueno, hemorragias. ¿Quién nos ha cortado en un campamento?
Yo creo que todos nos hemos cortado en un campamento, todos hemos visto a un niño sangrar por la nariz, todos hemos visto a alguien darse un golpe en un brazo, que se abre una herida y sangrar, ¿vale? O sea que es una cosa muy común y que nos puede pasar en los campamentos, ¿de acuerdo? Podemos tener 3 tipos de hemorragia, ¿vale? Que son las hemorragias arteriales, las hemorragias venosas y las hemorragias capilares. Las hemorragias arteriales, como su nombre bien indica, pues afectan principalmente a las arterias, ¿vale? Y la sangre que sale de las arterias tiene un color muy característico porque es rojo brillante y como las arterias tienen pulso, salen a borbotones, ¿de acuerdo? Entonces, pues, para intentar taponar una hemorragia arterial, ejerceremos presión con unas compresas, unas gasas sobre la herida, ¿vale? Y hasta que lleguen pues, los servicios de emergencia si vemos que no se corta esa hemorragia. Luego tenemos las hemorragias venosas, que son pues las intermedias. No son tan graves como las arteriales, pero sí que se pueden complicar. Y como su nombre bien indica, pues afectan a la rotura de las venas, ¿vale? Esta sangre va a salir de un color rojo oscuro y de una forma muy continua, porque no tienen el pulso que tienen las arterias. Entonces lavaremos bien la zona y también ejerceremos un poquito de presión sobre ella con gasas y la fijaremos bien con apósito, ¿vale? O con un vendaje. Y luego tenemos las hemorragias capilares, ¿vale? Que se cierran por sí mismas y son pues las típicas que me hago un roce y empiezo a sangrar por puntitos o una raspadura y empieza a sangrar, pero se corta enseguida, ¿de acuerdo? Luego, dependiendo de su localización, podremos tener hemorragias externas, internas o exteriorizadas, ¿vale? Las hemorragias internas son las que salen la sangre al exterior mediante una herida. Entonces, lo que tenemos que hacer es lavar la herida, taponarla con gasas y hacer un vendaje si ha dejado de sangrar, ¿de acuerdo? Luego tenemos por otra parte las hemorragias internas, que a ver, son un poquito más complicadas de diagnosticar, ¿vale? Porque pues, son consecuencias de traumatismos muy fuertes o accidentes de tráfico. Entonces la sangre lo que hace es acumularse dentro del organismo. Si la hemorragia es interna superficial a causa de un traumatismo leve, pues colocaremos hielo en la zona, no directamente sobre la piel porque el hielo quema, hasta que se reduzca la inflamación. Es el típico chichón que nos sale al darnos un golpe contra la mesa o el niño que se da un golpe contra el árbol y le sale un chichón, ¿vale? En cambio, si estamos ante una hemorragia interna pues más grave, ¿vale? Pues caerá la tensión arterial, las pulsaciones se elevarán y aparecerán pues síntomas pues, de que la persona se empieza a marear, se pone blanca y puede ser que pierda la conciencia o que esté confusa, ¿vale? En estos casos, si sospechamos a lo mejor de que ha habido un accidente de tráfico muy fuerte y ya os digo, la persona está pues blanca, como cansada, sudorosa, pues podemos sospechar de que ha habido una hemorragia interna bastante grave y tendremos que llamar a los servicios de emergencia, ¿vale? Y las hemorragias exteriorizadas, pues evidentemente, como su nombre indica, son las que salen de un orificio hacia el exterior. Por ejemplo, pues una epistasis nasal, ¿vale? Y diréis vosotros, muchos de vosotros, que es una epistasis nasal, pues es la forma bonita de llamar que nos está saliendo sangre de la nariz, ¿vale? Entonces la sangre es muy aparatosa porque siempre mancha todo y parece que estamos perdiendo más volumen del que está saliendo de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces mantener la calma. Nunca echaremos la sangre hacia atrás, o sea, la cabeza, perdón, hacia atrás, porque ¿sabéis qué pasa si echamos la cabeza hacia atrás? A ver, alguien que lo diga. Que la sangre se va a la garganta y te cierra la garganta. Vale, me vale. Venga, otro que lo diga. A ver, otro, ¿qué más puede pasar? A ver, si nos está saliendo sangre de la nariz, por la nariz, ¿qué sale? Y entra el aire, ¿no? Luego esa sangre, ¿a dónde pensáis que puede llegar? Si echamos la cabeza hacia atrás. ¿No? Efectivamente, ¿vale? Esa sangre puede ir cayendo hacia las vías respiratorias, ¿vale? Entonces siempre, siempre, siempre que veáis a alguien que le sale sangre por la nariz, siempre con la cabeza hacia adelante para intentar sacar toda la sangre posible hacia afuera y que no ni se trague ni vaya por el sitio que no tiene que ir la sangre, ¿de acuerdo? Y por último ejerceremos presión directa sobre la ventana nasal sangrante, es decir, si me está sangrando esta, pues cierro esta, que por cerrar a las dos no pasa nada, ¿vale?
estaremos así unos 5 o 10 minutos y si esta hemorragia no se detiene, realizaremos un taponamiento nasal, ¿vale? Con gasitas empapadas en agua oxigenada. ¿Qué pasa si llevamos ya 20 minutos que la persona está sangrando, pero sangrando y esa hemorragia no se corta? Pues tendremos que acudir a urgencias o al centro de salud, ¿vale? Para que esa hemorragia, pues, ver lo que está pasando y se corte. Quemaduras, que también son muy comunes en los campos de fútbol cuando dejamos a los niños en tiempo libre y se caen. Las quemaduras. Las quemaduras son básicamente una lesión en la piel u otros tejidos corporales debido al contacto o exposición de un agente. Y este agente supera la capacidad de resistencia de los tejidos del cuerpo. Estos agentes pueden ser, pues, por ejemplo, el frío, el calor, la electricidad, las radiaciones del sol o ciertos productos químicos. Las capas a las que puede afectar una quemadura son la epidermis, que es la parte más superficial, la dermis, que está debajo de la epidermis, y la hipodermis, que sería ya, pues, la capa que está debajo de la dermis, ¿vale? Y los dos parámetros muy importantes que se toman como referencia a la hora de clasificar una quemadura son la extensión de superficie, es decir, cuánto se ha quemado, y la profundidad de la lesión, ¿de acuerdo? Entonces, para ello tenemos aquí la regla de las quemaduras, ¿vale? Que de acuerdo a su extensión y profundidad será el siguiente. Un quemado leve, tendremos quemaduras de hasta el 9% de la superficie corporal, hasta el 9% los quemados leves. Los quemados moderados serán quemaduras hasta el 18% de la superficie corporal. Los quemados graves son entre el 18% y el 50% de la superficie corporal, y ya quemados críticos, es decir, personas ya que están muy graves, pues que se ha quemado el 50% de la superficie corporal, ¿vale? Ahí, si lo veis, pues tenéis las tensiones de lo que vale, entre comillas, el porcentaje que vale la superficie de cada parte del cuerpo. Pues la mano un 3%, el antebrazo un 3%, la cabeza el 9%, la espalda y el pecho el 19%, la parte del muslo de la pierna 9%, la pierna completa el 18%, ¿vale? Entonces así lo vais sumando, vais valorando el nivel de quemadura por extensión que tiene la persona, lo sumáis y vais a ver el grado de quemadura que tiene esa persona, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se valoran las quemaduras? Pues son de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Las quemaduras de primer grado solo afectan a la epidermis, que es la capa más superficial que tenemos de la piel. Y estas quemaduras suelen ser rojas y duelen bastante, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos las quemaduras de segundo grado, que afectarían a la epidermis y parte proporcional de la dermis, y suelen formar ampollas, ¿vale? Son brillantes y suelen ser húmedas. Y luego, por último, tenemos las quemaduras de tercer grado, que estas ya sí que afectan a la epidermis, a la dermis y a la hipodermis, ¿vale? Y la piel tendrá, pues, un aspecto como chamuscado, como negruzco, ¿vale? Y por lo general no suele haber dolor porque se han quemado todas las terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Y luego, ya terminando, vamos a ver los vendajes que podemos hacer nosotros en un campamento. ¿Con qué fin? Pues siempre envolver una extremidad u otras partes del cuerpo lesionadas. Pues, por ejemplo, si tenemos una herida y queremos fijar un apósito, pues podemos hacer un vendaje superficial. O queremos taponar una hemorragia, pues también podemos utilizar un vendaje. O para sujetar una articulación en caso de un esguince, en caso de una fractura o de una luxación, ¿de acuerdo? Y ya os digo que esas son las utilidades en las que podemos utilizar los vendajes. También, pues, por ejemplo, aplicar presión en el miembro que queramos vendar, o proteger alguna prominencia ósea, proteger quemaduras y zonas lesionadas, etc. Luego, unos vendajes muy sencillos que los podemos utilizar perfectamente en los campamentos son el vendaje circular, el vendaje en espiral, el vendaje en trenza o el vendaje en 8, ¿de acuerdo? El vendaje circular es este que veis aquí, que es muy sencillo y es utilizado principalmente, pues, para fijar, pues, un apósito o proteger una zona, o para iniciar o finalizar otro tipo de vendajes.
¿De acuerdo? Se consiste, pues nada, en superponer una vuelta sobre otra hasta que hayamos tapado todo lo que tenemos que tapar, pues ya os digo, si es una quemadura, si es un apósito, un apósito. ¿De acuerdo? Luego tenemos por otro lado el vendaje en espiral, que se utiliza principalmente en las extremidades, ¿vale? Y la venda, si veis ahí, cubre 2/3 de la vuelta anterior, ¿vale? Y se suelen emplear pues venditas un poquito más elásticas, como las vendas de crepé, ¿vale? Para poder adaptarse bien pues a la zona que vamos a vendar. También es utilizado pues, para sujetar apósitos o gasas o férulas y sobre todo en miembros superiores e inferiores, ¿vale? Por ejemplo, pues la mano, el antebrazo, el muslo, la pierna. También pueden tener función protectora o compresiva, ¿de acuerdo? Una pregunta, a ver, ¿quién está por aquí? María, si tú, por ejemplo, le vas a vendar el brazo a un niño, ¿por dónde empiezas a vendarlo? Pues depende de qué parte del brazo, ¿no? No, yo, por ejemplo, tengo aquí que me he hecho una super quemadura aquí en todo el antebrazo. ¿Por dónde empiezas a vendar? Y me tienes que vendar desde la mano hasta aquí. Empiezas por la mano. Siempre se empieza un vendaje, muy bien María, por la parte distal del miembro, ¿vale? Eso es muy importante. Otro tipo de vendaje que tenemos, pues el vendaje en espiga o el vendaje en 8. El vendaje en 8 se utiliza principalmente para articulaciones y el vendaje en espiga, este se inicia con 2 vueltas circulares y al fin y al cabo nos va a salir pues como veis que tiene forma así como de trenza, ¿no? Pues siempre vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior en forma de haciendo una espiga, ¿vale? Y este vendaje se va a utilizar principalmente para zonas cilíndricas, ¿vale? Pues ya os digo, extremidades. Y suele tener funciones compresivas. Y luego el vendaje en 8, pues ya os he dicho antes que es para vendar articulaciones, ¿vale? Luego, algunas técnicas de transporte de heridos que podemos hacer nosotros en nuestros campamentos, fijaos qué sencillo es hacerlo con 2 palos y una manta, solamente para poder transportar a alguien de un campamento pues, a la puerta del campamento para movilizarlo al coche, en el caso de que no se pueda movilizar por él solo. Esa es una técnica, luego esta otra puede ser con camisas o incluso con pañoletas, ¿vale? O si veis el dibujo último, con cuerdas, ¿vale? Esto podéis hacer un taller si queréis con vuestros educandos porque la verdad que, son súper útiles y siempre le van a servir en un campamento porque no siempre vamos a tener una camilla de transporte de heridos y en un momento se puede hacer. Otras técnicas de transporte de heridos, pues sería esta, que incluyen a 2 personas solamente. Eso sí, esas 2 personas tienen que tener bastante fuerza en los brazos para poder sujetar a la persona, ¿vale? Con cualquiera de estas 3 técnicas, pues sería posible el traslado a algún lugar o algún punto que queramos trasladar al herido. Y luego, por último, pues el botiquín, es decir, siempre que vayamos a un campamento, siempre que vayamos a una actividad al campo, siempre que vayamos a una reunión en scout, siempre que vayamos a donde vayamos con los niños, tenemos que llevar un botiquín, ¿vale? Porque es muy importante. Nos puede ayudar pues, precisamente a responder eficazmente a lesiones muy comunes y de emergencias también, ¿vale? Y sobre todo es muy importante mirar la fecha de caducidad de todos los elementos que componen el botiquín. Eso es muy importante. Así como también, pues si lo hemos utilizado hace un sábado porque un niño se ha hecho una heridita en la rodilla y hemos dejado un paquete de gasas abierto, ese paquete de gasas hay que desecharlo, ¿vale? Es muy importante también hacer inventario de todo lo que hay para que la siguiente vez que lo utilicemos, pues tengamos todo a punto. ¿De acuerdo? Y nada más, si tenéis alguna pregunta. Mientras surge alguna cuestión, os vamos a enviar por el chat, antes del material de esta semana, os vamos a enviar por el chat un documento que nos resulta muy interesante, que os puede venir muy bien, que es el dossier que en Scouts de Extremadura utilizamos para la formación en primeros auxilios de la rama de exploradores, escoltas pioneros y rutas, ¿de acuerdo? Para que los tengáis, que puede ser algo interesante y así ya también los vais
los vais echando un vistazo. ¿Alguna pregunta? Ya está enviándose. Si alguien no lo recibe por esta vía, os lo mandaremos también con el correo semanal. ¿Alguna pregunta para Rocío? ¿Ninguna? ¿Ha quedado todo claro? Muy bien. Dos preguntas. ¿Borja está hoy aquí con nosotros? Y Miguel Sánchez Campillo tampoco, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, pues nada más. Daros las gracias una vez más. Esta semana no hay deberes. Sí me gustaría que fuerais echando un vistazo a todos los vídeos que os vamos enviando, los correos que estáis recibiendo, aquellos alumnos que no han asistido a alguna sesión y que tienen todavía algunas recuperaciones pendientes, ¿de acuerdo? Y la próxima semana, el próximo lunes, comenzamos con nuevos temas y nuevo impulso. Así que nada, hasta el próximo lunes y gracias por vuestra perseverancia. Hasta luego. Luego.